Imagina por un momento una escena que cambiaría para siempre la historia de la fe cristiana. Una tarde cualquiera, en la ciudad de Cesarea, un soldado romano, centurión de profesión, hombre respetado, con autoridad militar, pero con un corazón abierto hacia el Dios de Israel, recibe una visita celestial. No es un sueño ordinario ni una idea pasajera. Es un encuentro con lo divino. Su nombre es Cornelio. Su casa está a punto de convertirse en el escenario de uno de los momentos más trascendentales en el relato bíblico: el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, algo que rompería muros, abriría fronteras y anunciaría que el Evangelio no era propiedad exclusiva de un pueblo, sino una herencia para toda la humanidad. El inicio de nuestra travesía. Si alguna vez te has preguntado cómo Dios derriba prejuicios, cómo abre caminos inesperados, cómo transforma no solo vidas individuales, sino la historia entera de la Iglesia, este relato es para ti. Porque lo que ocurrió en la casa de Cornelio no es un detalle menor en el libro de los Hechos. Es un parteaguas, un antes y un después, un eco que llega hasta nosotros hoy, invitándonos a dejar caer sobre nuestras casas, sobre nuestras familias y sobre nuestras comunidades el mismo espíritu que descendió en aquella ocasión. Para comprender la magnitud de este evento, necesitamos viajar en el tiempo y situarnos en el mundo del siglo I. La Iglesia cristiana estaba en su etapa inicial, apenas unas décadas después de la resurrección de Jesús. Jerusalén había sido el epicentro del primer avivamiento. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en el aposento alto, y lenguas de fuego simbolizaron el inicio de una nueva era. Pero esa experiencia se había vivido dentro de un marco judío. Los primeros cristianos eran judíos, guardaban la ley, seguían las costumbres, y aunque proclamaban a Jesús como Mesías, lo hacían en el lenguaje de su propia tradición. Había un muro invisible que separaba a los judíos de los gentiles, es decir, de todas las demás naciones. Ese muro no era solo cultural, sino también religioso. Para los judíos, los gentiles eran impuros, y entrar en sus casas o compartir comidas con ellos era visto como una contaminación espiritual. La ley mosaica había establecido distinciones entre lo puro y lo impuro, y esas categorías se habían vuelto barreras sociales muy fuertes. En medio de esa tensión aparece Cornelio. Él era un centurión romano, miembro del ejército de ocupación, alguien que, en teoría, debía ser visto como enemigo. Sin embargo, Hechos 10 lo describe como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que oraba constantemente y daba limosnas al pueblo. No era un judío de nacimiento, pero era un temeroso de Dios, es decir, alguien que, sin convertirse plenamente al judaísmo, reconocía al Dios de Israel y vivía con un respeto profundo hacia él. Y aquí viene lo extraordinario. Dios decide usar a Cornelio como puerta de entrada para mostrar que el Espíritu Santo no estaba limitado por fronteras culturales ni religiosas. Este hombre, representante del poder romano, se convierte en símbolo de que la salvación es para todos. El relato comienza con una oración. A la hora 9 del día, alrededor de las 3 de la tarde, Cornelio tiene una visión clara. Un ángel de Dios se le aparece y le dice que sus oraciones y limosnas han subido como memorial delante de Dios. Piensa en eso por un momento. Un soldado romano, que ni siquiera era considerado parte del pueblo elegido, está siendo escuchado por Dios. Sus oraciones y su generosidad no pasan desapercibidas. Esto ya nos enseña algo poderoso. Dios mira el corazón antes que la etiqueta religiosa. Dios responde a la sinceridad más que a las apariencias. El ángel le da instrucciones precisas. Debe enviar hombres a Jope y llamar a un hombre llamado Simón Pedro, que se hospeda en la casa de otro Simón, un curtidor junto al mar. Cornelio obedece sin dudar. Envía a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de su confianza. Este momento es crucial porque nos enseña la importancia de la obediencia inmediata. Cornelio no entiende todo lo que está pasando, pero actúa con fe, y esa fe lo coloca en el centro de un plan divino que él ni siquiera imagina. Mientras los enviados de Cornelio viajan hacia Jope,
Pedro, uno de los apóstoles más influyentes, tiene también una visión. A la hora sexta, alrededor del mediodía, Pedro sube a la azotea a orar. Tiene hambre, y mientras le preparan la comida, entra en éxtasis. Ve el cielo abierto, y un lienzo grande que desciende con toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Una voz le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, fiel a las leyes judías, responde: «Señor, jamás he comido cosa común o inmunda». Pero la voz le responde 3 veces: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Este es un momento de choque cultural. Pedro está siendo confrontado con siglos de tradición religiosa. Dios lo está preparando para entender que el Evangelio no se limita a un solo pueblo. El mensaje es claro: si Dios ha declarado limpio algo, nadie tiene derecho a llamarlo impuro. Justo cuando Pedro está pensando qué significa la visión, llegan los hombres enviados por Cornelio. El Espíritu le dice: «Levántate, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». La providencia divina coordina las piezas: la visión de Cornelio, la visión de Pedro, el encuentro entre ambos. Imagina la escena. Pedro, el apóstol que estuvo en Pentecostés, el hombre que predicó y vio a 3,000 convertirse en un solo día, está ahora en camino hacia una casa romana. Algo en su interior todavía tiembla. Su cultura le decía que entrar en la casa de un gentil era un acto prohibido, pero el Espíritu le había dicho: «Ve, porque yo los he enviado». Cuando Pedro llega a Cesarea, Cornelio lo recibe con reverencia, incluso postrándose a sus pies. Pedro lo levanta y le dice: «Levántate, yo también soy hombre». Este gesto es más que cortesía, es un recordatorio de que el Evangelio no eleva a unos para rebajar a otros. Aquí todos somos iguales delante de Dios. Cornelio ha reunido a su familia y a sus amigos cercanos. Todos están expectantes, con los ojos fijos en Pedro, esperando escuchar un mensaje de vida. Cornelio cuenta la visión que tuvo, la visita del ángel, y cómo fue instruido a llamar a Pedro. Y luego suelta una frase que debería resonar en cada corazón que busca a Dios. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este es el corazón dispuesto. Una sala llena de gentiles, un apóstol judío, un muro invisible a punto de ser derribado, y en ese ambiente, Pedro comienza a hablar. Pedro abre la boca y pronuncia palabras que marcarán un antes y un después. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pensemos en el peso de estas palabras. Pedro, quien había sido criado en una tradición de exclusividad, ahora reconoce que Dios no discrimina, que su amor y su salvación están abiertos a toda nación, que lo que define a una persona no es su linaje, sino su corazón. Pedro prosigue narrando el mensaje central del Evangelio: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, cómo recorrió haciendo bienes y sanando a los oprimidos, cómo fue crucificado y resucitó al tercer día, y cómo ellos fueron testigos de todo esto. Predica a Cristo, su obra redentora, su victoria sobre la muerte. Y mientras Pedro aún hablaba, sin siquiera terminar su sermón, sucede lo inesperado. De pronto, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchaban. Gentiles, romanos, familiares, amigos, siervos, todos comienzan a hablar en lenguas y a exaltar a Dios. La escena recuerda al día de Pentecostés, pero ahora ocurre fuera de Jerusalén, fuera del contexto judío, en la casa de un centurión romano. Los creyentes de origen judío que habían acompañado a Pedro se quedan atónitos. No pueden creer que el Espíritu Santo también haya sido derramado sobre los gentiles, pero ahí está la evidencia: lenguas, adoración, un fuego inconfundible. Pedro, con la autoridad del momento, declara: ¿acaso puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y ordena que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Este momento es revolucionario. No hay circuncisión, no hay ritual judío previo,
no hay requisitos de la ley. Dios mismo da testimonio de que los gentiles son aceptados tal como son, mediante la fe en Cristo. El Espíritu Santo se convierte en la señal de inclusión. Este evento no es una anécdota aislada, es un punto de quiebre en la historia de la Iglesia. Significa que el Evangelio es verdaderamente universal, que el Espíritu Santo rompe barreras étnicas, culturales y religiosas, que el reino de Dios no se construye sobre muros de separación, sino sobre puentes de reconciliación. Pedro más tarde dará testimonio de esto en Jerusalén, en Hechos 11, cuando algunos lo critiquen por haber entrado en casa de gentiles. Su defensa será clara. El Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio, y entonces los demás reconocerán. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Teológicamente, esto significa que el Espíritu Santo es la marca de la nueva identidad en Cristo. Ya no se trata de cumplir ritos de la ley, sino de recibir la gracia y el poder de Dios. La Iglesia se abre al mundo entero. Cornelio se convierte en la primera piedra de una nueva expansión del Evangelio. El impacto en la Iglesia primitiva, las tensiones y conflictos teológicos que surgieron, cómo la Iglesia respondió a este cambio radical. Después de la experiencia en la casa de Cornelio, Pedro regresa a Jerusalén, y allí lo esperan cuestionamientos. Los creyentes judíos lo acusan. ¿Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Para ellos, lo ocurrido no es motivo de celebración, sino de escándalo. Su mentalidad aún está marcada por siglos de separación y exclusividad. Pedro responde narrando lo sucedido paso a paso. Les cuenta la visión del lienzo, la voz del Espíritu, la llegada de los hombres de Cornelio, la reunión en Cesarea y finalmente la irrupción del Espíritu Santo sobre los gentiles. Concluye con una frase contundente. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Al escuchar esto, los hermanos se calman y glorifican a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este reconocimiento es histórico. Por primera vez, la Iglesia acepta formalmente que la salvación y el Espíritu Santo no son patrimonio exclusivo del pueblo judío, sino herencia de todas las naciones. Sin embargo, este no fue el final de la historia, sino el inicio de una serie de tensiones y debates que marcarían la identidad del cristianismo naciente. Muchos creyentes judíos seguían insistiendo en que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Para ellos, recibir al Espíritu no era suficiente. Era necesario cumplir con las tradiciones. Esta tensión estallará más tarde en el famoso Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. La experiencia de Cornelio se convierte en un argumento clave en ese concilio. Pedro recuerda a los líderes que Dios había derramado su Espíritu sobre los gentiles sin distinción y que ponerles cargas legales era tentar a Dios. Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, concluye que no debía imponerse a los gentiles un yugo que ni los mismos judíos habían podido llevar. Así, la Iglesia define una nueva identidad, no basada en la ley sino en la gracia. La experiencia de Cornelio abre el camino para que el Evangelio llegue hasta Antioquía, Asia Menor, Grecia y Roma. Sin Cesarea no habría habido Éfeso ni Corinto ni Filipos. Sin Cornelio tal vez nunca hubiéramos tenido una iglesia global. Lo ocurrido en la casa de Cornelio derriba muros en 3 niveles. Étnico, judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. Religioso, la ley mosaica deja de ser el filtro de aceptación. Ahora es la gracia. Social, un centurión romano y un pescador judío comparten mesa llenos del mismo espíritu. Este triple derribo es revolucionario. Significa que el cristianismo no es una secta judía, sino un movimiento universal. Significa que nadie está excluido por su origen, cultura o estatus. Significa que el reino de Dios es radicalmente inclusivo. Aquí es donde el relato deja de ser historia antigua y se convierte en desafío actual. Preguntémonos,
¿Qué muros seguimos levantando hoy? ¿A quién seguimos llamando impuro? ¿A qué personas seguimos negando acceso a la gracia por prejuicios culturales, sociales o religiosos? El Espíritu Santo sigue derramándose donde menos lo esperamos. A veces, sobre personas que la institución no habría aprobado, sobre jóvenes con pasado roto, sobre mujeres marginadas, sobre pueblos ignorados, sobre comunidades rechazadas. El mensaje de Cornelio es claro: si Dios derrama su Espíritu, nosotros no tenemos derecho a impedirlo. Esto nos llama a abrir nuestras iglesias, nuestras casas y nuestros corazones, a reconocer que Dios no hace acepción de personas, a vivir una fe sin fronteras. El derramamiento en Cesarea también inaugura un nuevo modelo misionero. Ya no se trata de esperar que las personas se adapten a una cultura religiosa específica, sino de llevar el Evangelio a cada cultura y permitir que el Espíritu se manifieste allí. La misión cristiana no es imponer uniformidad, sino anunciar a Cristo y dejar que el Espíritu obre en cada contexto. Hoy esto significa que la Iglesia debe aprender a dialogar con diferentes culturas, lenguajes y tradiciones, sin perder el núcleo del Evangelio. El caso de Cornelio nos recuerda que el Espíritu Santo es más amplio que nuestras estructuras. Lo que ocurrió en la casa de Cornelio no fue solo un hecho histórico. Es un modelo de lo que Dios quiere hacer en cada corazón. Cuando el Espíritu Santo descendió, no distinguió rangos sociales, edades ni estatus militar. Cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esto nos enseña que el Espíritu Santo no es privilegio de unos pocos santos especiales, ni de líderes religiosos, sino una promesa para todos los que creen. Pedro mismo lo había predicado en Pentecostés. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En la práctica, esto significa que cualquier persona que abre su corazón, como Cornelio lo hizo, puede recibir al Espíritu Santo hoy. No importa su pasado, sus limitaciones o su trasfondo. El Espíritu viene como un regalo, no como un premio por méritos. El relato de Cornelio muestra algunas señales claras de la obra del Espíritu Santo. Lenguas y adoración espontánea, una manifestación externa de una realidad interna. Unidad en la diversidad, judíos y gentiles juntos bajo el mismo Espíritu. Transformación inmediata. Fueron bautizados y abrazados como parte del pueblo de Dios. Hoy, las señales pueden variar en forma, pero siempre incluyen estos frutos: un corazón renovado, una pasión por adorar, una vida que busca la santidad, un amor que rompe barreras y un deseo ardiente de compartir el Evangelio. El Espíritu Santo no es solo emoción momentánea, es poder para vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Cornelio nos da un ejemplo de preparación, oración constante. Era un hombre que oraba siempre. Generosidad. Sus limosnas eran memoria delante de Dios. Disponibilidad. Cuando recibió el mensaje del ángel, obedeció sin dudar. Estos tres elementos, oración, generosidad y obediencia, son puertas que abren nuestra vida al mover del Espíritu. No se trata de manipular a Dios, sino de tener un corazón sensible y dispuesto. Hoy, tú puedes preparar tu corazón de la misma manera. La pregunta no es si Dios quiere derramar su Espíritu, sino si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. A lo largo de la historia, cada avivamiento ha tenido su momento Cornelio, un derramamiento inesperado del Espíritu sobre personas que muchos no consideraban dignas. En el siglo XVIII, John Wesley vio cómo mineros y campesinos experimentaban la llenura del Espíritu y se convertían en predicadores poderosos. En el siglo XX, en Azusa Street, en Los Ángeles, el Espíritu Santo descendió sobre hombres y mujeres de distintas razas y clases sociales, iniciando un movimiento que alcanzó a millones. El patrón es el mismo. Dios derrama su Espíritu donde encuentra corazones humildes, incluso en los lugares menos esperados. Esto nos desafía a no encasillar al Espíritu, a no limitarlo a nuestros templos o tradiciones. ¿Qué significa hoy vivir como Cornelio y experimentar un derramamiento del Espíritu en nuestra casa? Abrir la familia a la presencia de Dios.
No basta con buscar bendiciones individuales. Cornelio reunió a toda su casa. Una fe que impacta a la familia crea generaciones transformadas. Romper con prejuicios. Así como Pedro tuvo que superar sus barreras culturales, hoy necesitamos vencer divisiones de raza, clase, género o denominación. El Espíritu Santo une donde nosotros dividimos. Vivir en misión. La llenura del Espíritu no es para guardarla, sino para compartirla. Cornelio y los suyos se convirtieron en testigos vivos de que el Evangelio es para todos. Abrirse al Espíritu Santo no siempre es cómodo. Pedro enfrentó críticas y cuestionamientos. Cornelio, como centurión romano, pudo haber sufrido rechazo de sus pares militares. Pero ambos eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy, ser guiado por el Espíritu puede significar nadar contra la corriente, desafiar tradiciones, enfrentar incomprensiones. Pero el fruto de esa obediencia es una vida llena de propósito, poder y comunión con Dios. Un aspecto clave es que el Espíritu Santo no solo viene para darnos experiencias emocionales, sino para guiarnos en nuestras decisiones. En la casa de Cornelio, el Espíritu dirigió tanto a Pedro como a Cornelio en cada paso. Nada fue casualidad. Del mismo modo, el Espíritu quiere guiar tu vida diaria, tus relaciones, tu trabajo, tus finanzas, tu ministerio. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu significa vivir bajo su dirección constante. La historia de Cornelio no quedó encerrada en las páginas de Hechos 10. Su eco resuena hasta hoy. Ese día en Cesarea, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, se selló el destino universal del Evangelio. Fue la prueba irrefutable de que el amor de Dios no conoce fronteras. Cada vez que la Iglesia enfrenta debates sobre inclusión, justicia, apertura o misión, volvemos a recordar aquel día. Porque allí aprendimos que Dios se adelanta a nuestras estructuras y rompe nuestras barreras. Allí descubrimos que el Espíritu Santo no se limita a lo puro según nuestros estándares, sino que sopla donde quiere y sobre quien quiere. Pensemos en esto. Cornelio no conocía todos los detalles de la fe cristiana, no había pasado por seminarios ni recibido catequesis formal, solo tenía un corazón sincero, orante, generoso, dispuesto a obedecer. Y Dios lo escogió como puerta de entrada para un nuevo capítulo de la historia. Esto significa que tú y yo, con nuestras limitaciones y dudas, también podemos ser instrumentos del Espíritu. No se requiere perfección, se requiere disposición. No se exige un historial intachable, se exige un corazón abierto. Así como el Espíritu cayó sobre la casa de Cornelio, puede caer sobre tu casa hoy, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre tu trabajo. Cornelio obedeció cuando el ángel le habló. Pedro obedeció cuando el Espíritu le dijo que fuera sin dudar. La obediencia abre el camino al derramamiento. Hoy, el desafío es el mismo. Dios sigue hablando. A veces en oración, a veces a través de su palabra, a veces a través de personas. La pregunta es, ¿obedecerás aunque no entiendas todo? ¿Caminarás aunque te critique la tradición? ¿Aceptarás a quienes antes considerabas impuros? El Espíritu se derrama sobre quienes deciden confiar más en Dios que en sus propios prejuicios. Cornelio no buscó una experiencia individualista. Invitó a toda su familia y amigos a escuchar a Pedro, y fue sobre todos ellos que descendió el Espíritu. Este es un mensaje poderoso. El Espíritu Santo quiere llenar casas enteras, no solo personas aisladas. Quiere transformar familias completas, comunidades enteras. Imagina tu hogar convertido en un centro de adoración, de oración, de misión. Tu sala puede ser un Cesarea donde Dios se manifieste. Tus hijos pueden ser llenos del Espíritu. Tu matrimonio puede ser restaurado por su poder. El derramamiento en la casa de Cornelio abrió la puerta a la misión global. Después de ese evento, el Evangelio se expandió a Antioquía, a Asia, a Europa. Lo que empezó en una casa particular se convirtió en un movimiento imparable. Hoy, el Espíritu sigue impulsando a la Iglesia hacia las naciones.
Cada avivamiento, cada misión, cada obra transformadora comienza con un Cornelio que abre su corazón y su casa. Tú puedes ser ese Cornelio en tu contexto, en tu vecindario, en tu escuela, en tu empresa. Tu disposición puede ser el inicio de un impacto que alcance mucho más de lo que imaginas. No olvidemos que el Espíritu Santo no es solo fuego y lenguas. También es fruto en la vida diaria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El verdadero derramamiento se ve en decisiones cotidianas: perdonar en lugar de guardar rencor, servir en lugar de buscar poder, ser generoso en lugar de egoísta, mantener integridad en lugar de corrupción. El Espíritu Santo transforma nuestra manera de vivir. El día de Cornelio se repite cada vez que alguien permite al Espíritu guiar sus decisiones diarias. Hoy seguimos levantando muros entre ricos y pobres, entre denominaciones, entre generaciones, entre culturas. Pero el Espíritu nos llama a derribarlos. El reto es claro: si el Espíritu cayó sobre gentiles en el siglo I, ¿qué derecho tenemos a negar su obra en personas diferentes a nosotros en el siglo XXI? La Iglesia debe aprender a reconocer el mover del Espíritu más allá de sus estructuras y tradiciones. Llegamos al punto culminante, el llamado a la acción. No se trata solo de admirar lo que ocurrió en Cesarea, sino de vivirlo hoy. Abre tu corazón como Cornelio. Dedica tiempo a la oración. Sé generoso. Obedece a Dios aunque no entiendas todo. Sé sensible como Pedro. Atrévete a romper prejuicios. Escucha al Espíritu más que a las tradiciones humanas. Invita al Espíritu a tu casa. Haz de tu hogar un lugar de oración y testimonio. No busques experiencias aisladas. Busca una transformación familiar. Abraza la misión. Comparte el Evangelio sin fronteras. Sé parte del movimiento que Dios sigue impulsando en el mundo. Derriba muros. Acércate a personas diferentes a ti. Reconoce la obra del Espíritu en quienes menos esperarías. El mismo Espíritu que descendió en Jerusalén en Pentecostés y en Cesarea en la casa de Cornelio, quiere descender hoy sobre ti. No importa tu trasfondo, tu historia, tu cultura. La promesa sigue vigente: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Este audiolibro te ha llevado por el relato de Cornelio en 5 fases: el contexto histórico, la visión de Cornelio y Pedro, el encuentro en Cesarea, la irrupción del Espíritu, las implicaciones teológicas, las aplicaciones prácticas y ahora el llamado a la acción. La conclusión es clara: Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para todos, y tú estás invitado a vivir tu propio día de Cornelio. Hoy puedes decidir abrir tu vida al Espíritu, dejar que derribe tus muros, permitir que transforme tu casa y comprometerte con la misión. Así como en Cesarea, puede que el derramamiento comience en un lugar pequeño, en una oración sencilla, en una obediencia humilde, pero lo que empieza allí puede cambiar la historia. Si estás escuchando este mensaje, no lo dejes pasar. Este es tu momento de abrir tu corazón y decir: Señor, así como derramaste tu Espíritu en la casa de Cornelio, derrámalo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Haz de mí un instrumento para tu gloria. Amén. Suscríbete a este canal, comparte este audiolibro y deja en los comentarios cómo deseas que el Espíritu Santo transforme tu vida. Juntos podemos ser una generación marcada por el fuego del Espíritu, derribando muros y construyendo puentes de gracia.